Muy buenas, mi nombre es Aaron Benavides de Virtus y hoy vamos a continuar con lo que es la lectura bíblica que habíamos dejado anteriormente. Antes de eso, quiero para aclarar para los nuevos, ¿verdad? Si usted ya es alguien que conoce la Biblia, excelente, pero esto es básicamente para las personas que ingresan, ¿verdad? O que no saben mucho lo que es la Biblia. Entonces quiero hacer esta presentación para una breve explicación de lo que nosotros vamos a ver acá. Entonces se los presento aquí, perdón. Entonces, rápidamente nosotros vamos a ver lo que es el libro de la Biblia que enmarca absolutamente todo el libro, ¿verdad? Dentro de la Biblia nosotros vamos a encontrar una división que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en esa división vamos a encontrar libros, ¿ok? ¿Cómo sé yo en cuál libro estoy? Lo vamos a ver acá en esta esquina, que siempre va a decir, en este caso de la imagen, es en Marcos. Entonces nosotros estamos en el Antiguo Testamento, perdón, en este caso estamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos. Luego vamos a ver el número más grande, y ese es el número del capítulo. Todos los libros tienen sus propios capítulos, y todos los capítulos tienen sus versículos, que es el número pequeño. Ahora, no todos son iguales, no todos tienen la misma cantidad, no todos los capítulos tienen la misma cantidad también. Siempre va a cambiar según el libro, no hay como una regla. Entonces, tenemos el libro, tenemos el número grande, que es el capítulo, y tenemos los números pequeños que vamos a ver alrededor del capítulo, que son los versículos. Dentro de esto nos van a ayudar lo que son los títulos que nosotros vamos a estar encontrando, que nos explican un poco de lo que trata lo que vamos a leer, ¿okay? En la parte final tenemos lo que son las concordancias o relevancias. Referencias. Las referencias o concordancias son notas que nos van a llevar a otros versículos que hablan de algo similar o una explicación, ¿verdad? En algunos casos nos llevan al glosario, que es donde viene una palabra y ahí viene el significado de esa palabra, ¿verdad? Entonces, algunas Biblias tienen mapas. Esta es una Biblia simple, no es una Biblia de estudio. Hay unas Biblias de estudio que traen notas adicionales, promesas, versículos que apoyan esos textos, ¿verdad? Entonces va a depender de la Biblia que usted tenga, pero en principio esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces vamos a encontrar lo que es la Biblia separada por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada uno tiene sus libros, cada libro tiene sus capítulos, cada capítulo tiene sus versículos, y vamos a encontrar dentro de los versículos o los capítulos estos títulos, ¿verdad? Y al final, las referencias o concordancias. Buenísimo. Entonces, otra cosa que quiero mostrarles es que nosotros tenemos acá la página de virtus4.men/biblia, como lo vemos acá en la presentación, y ahí nosotros vamos a poder leer la Biblia que vamos a estar viendo acá. Buenísimo. Y ya con eso nosotros vamos a continuar con lo que era la lectura bíblica. Procedemos acá. Anteriormente nosotros nos encontrábamos en Mateo 2, y vamos a hacer es un pelín más grande para que lo puedan ver mejor. Vamos a ver aquí. Y yo creo que ahí. Perfecto. Entonces sí, ya acá podemos ver Mateo 2. Y vamos a ver que tenemos la versión Reina Valera, que es de la más común, ¿verdad? Pero también estamos leyendo la nueva versión internacional. En este caso vamos a poner la LBLA, que es la Biblia de las Américas, que es una versión también muy similar a la Reina Valera, ¿verdad? Entonces yo voy a proceder a leer esta
porque es un poco más clara en lo que es el texto, ¿verdad? Y así vamos a ir aprendiendo. Entonces, yo acá tengo unas notas que habíamos visto la vez pasada. Recordemos que Virtus es un espacio para hombres, ¿verdad? Es una lectura bíblica enfocada en hombres. No es un estudio, no es teología, que quede claro, ¿verdad? No es una enseñanza ni nada, es simplemente leer. E ir comprendiendo un poco lo que va apareciendo en esa lectura. Pero no es ni teología ni estudios bíblicos. Simplemente la lectura. La idea es que sea un apoyo para que el hábito se vaya creando. ¿Sí? Y habíamos visto en el capítulo 1 y 2 que había nacido Jesús. Hablaba de los sabios, del viaje a Egipto, de lo que había durado los sabios llegando, que se fueron a Nazaret. Y algo muy importante que destacamos al final era a José. José como hombre fue una persona sumamente obediente y diligente. Repito nuevamente, la diligencia es hacerlo en el momento correcto. Yo hago las cosas en el momento correcto, porque yo puedo hacer las cosas correctas en el momento incorrecto y ya es tarde, ¿verdad? Entonces ya no es diligencia. Pero José era diligente. El ángel le decía, recoja sus cosas, váyase. Recogía las cosas y se iba inmediatamente. Volvía cuando le decían que volviera. Se dirigía a donde tenía que dirigirse y era sumamente obediente y diligente. Por supuesto que era una persona que tenía muchas virtudes, pero la que podemos rescatar en estos capítulos es justamente escuchaba y obedecía. Entonces son virtudes que nosotros como hombres debemos de aprender. Debemos aprender a escuchar. Y cuando nosotros en Virtus hablamos de arquetipos, hablamos justamente de esto. Yo tengo que aprender de José. Tengo que ser como José. Y escuchar, ser obediente y ser diligente. Y eso me hace evolucionar a mí como persona, como hombre, ¿verdad? Entonces, habíamos quedado. Vamos a ir al 3, que fue donde realmente habíamos quedado. Yo acá tengo mi Biblia física. Y siempre les recomiendo tener Biblia física. No es lo mismo leer en el teléfono. Estamos hablando desde varios puntos y estudios que dicen que es más efectivo leer siempre en Biblia, en físico. De hecho, no solo aplica para la Biblia, aplica para cualquier libro o documento que usted tenga que leer. Entonces, siempre téngala con usted. Si usted tiene Biblia y va a una iglesia, le recomiendo siempre llevarla. Que es que no se usa, que ahora ponen un video bien y ponen las presentaciones, no importa. Llévela porque es un símbolo de lo que usted cree. ¿Sí? Y comenzamos con Marcos 3. Perdón, Mateo 3. Yo estoy en Marcos, en la Biblia. Y dice que vamos a encontrar, el subtítulo dice Juan el Bautista. Aquí vamos a hablar un poco de Juan el Bautista, que fue un hombre que precedió a Jesús. Y vamos a conocer un poco de este hombre y cómo eso se va a poder aplicar a nuestras vidas como hombres también. Básicamente un modelo de lo que nosotros queremos ser. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces vemos que los libros de los evangelios tienen muchas profecías de décadas atrás, incluso cientos de años atrás, donde se profetizaba que esto iba a suceder. Y entonces acá vemos que hace referencia a eso el profeta Isaías,
Y el profeta Isaías decía que hay una voz que clamaba en el desierto y lo que hacía era preparar el camino del Señor. Hacer derechas sus sendas, o sea, enderezcan su camino, hagan las cosas bien. Ese era Juan el Bautista. Sin que nadie le dijera, él simplemente fue al desierto. En otros evangelios se ve un poco más la historia también, y en estos capítulos, y él hacía las cosas por su naturaleza, no porque lo había leído o porque alguien le había dicho, sino que era por su naturaleza, y por su naturaleza se cumplían las profecías, ¿verdad? Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces andaba sumamente sencillo. Acá vamos a ver que él era una persona muy sencilla, y su enfoque o su visión estaba puesta en otro lado. Dice que andaba una ropa súper sencilla y que su comida era langostas. Cuando hablamos de langostas no nos referimos a las langostas de mar, nos referimos al grillo, que es grandote. Incluso yo he visto langostas, aquí en Costa Rica hay muy pocas, pero hay de 1/4. Y miel silvestre, ¿verdad? Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán. O sea, la gente iba a verlo. Y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y seduceos venían para él para el bautismo, les dijo. Entonces aquí vemos los fariseos y los seduceos. Ellos son personas de posiciones religiosas muy importantes en Israel. Les decía, ¿verdad? Lo que les decía: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces vemos que estas personas eran sumamente religiosas, se creían prácticamente perfectas, pero no lo eran. De hecho, al contrario, por eso les dice camada de víboras. Y la ira venidera es justamente que si ellos en su corazón no se arrepentían, pues daba igual si se bautizaban o no. O sea, iban a tener la ira que iba a venir posterior, porque nunca cambiaron. Y por eso vemos nuevamente donde dice: dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona realmente cambió, lo demuestra, no lo dice, lo demuestra. Y así nosotros lo tenemos que aplicar en nuestras vidas. Es muy interesante porque el ser humano, y nosotros como hombres lo tenemos que ver, que nosotros tenemos ciertos patrones o etiquetas, pero nosotros no somos esas etiquetas. Cristo nos enseña que nosotros vamos a ir más allá de esas etiquetas que nos colocan, y muchas veces nosotros somos los principales que nos ponemos etiquetas. Ahora, a veces yo hago cosas y doy un fruto, pero la gente sigue diciendo: este no ha cambiado, este es el mismo. Y hay una razón detrás de eso. Es porque el ser humano trabaja con patrones a mediano y largo plazo. Entonces, cuando usted realmente cambió, su cambio no se ve inmediato. Hay un transcurso prolongado para que su reputación sobrescriba la reputación que usted tenía. Entonces se puede decir que es en promedio 2-3 años para que la gente empiece a decir: realmente hay un cambio en esta persona. Entonces veamos que es la normalidad, y vivimos en un mundo de mucha prisa, de que todo ya, de redes sociales, todo instantáneo, hágase millonario ya en un video de 20 minutos, y entonces nosotros empezamos a aplicar eso
a la vida y realmente nada de eso se aplica a la vida. Y el fruto lleva su tiempo, la cosecha lleva su tiempo. Y eso se los digo para que ustedes no se desmotiven, o sea, sigan avanzando, siguen dando sus buenos frutos, y porque a veces las etiquetas nos echan abajo. Y entonces yo empiezo a cambiar, a hacer buenos frutos, pero y nadie lo nota, todos siguen diciendo que yo soy el mismo de antes. Entonces voy mermando y bajando, y al final vuelvo a ser el de antes porque era más fácil, ¿verdad? Entonces lo invito a que no lo haga, que siga luchando, que se esfuerce y que siga dando esos frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Continúo. Y no presumáis que podéis decir que somos hijos de Abraham. Y esa gente creía que por ser hijos de Abraham ya eran salvos, eran de la promesa, eran lo mejor, ¿verdad? La cereza del pastel, como decimos nosotros. Y aquí Juan les dice que Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras, dando a entender que realmente eso no es lo importante. Hay algo más importante que eso, y que cualquiera puede ser hijo de Abraham. Y en descendencia, ¿verdad? Y él, bueno, y continuamos en el capítulo 10. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto es una analogía de un hombre, sí, en este caso hablemos de hombres, un hombre que no da fruto. Y aquí está puesto y dice, un árbol de fruto que no da fruto es un árbol estéril, simplemente está estorbando. Es cortado y es reemplazado por uno que dé fruto. Entonces vemos cómo él les está diciendo, las personas que no dan fruto están prontas a ser cortadas. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces esto que hacía Juan, que era el bautismo en agua, era una representación de que yo me sentía arrepentido de mi vida pasada, y quería un cambio. Entonces yo hacía un acto público para demostrar que yo quería cambiar. Ahora, cuando Cristo viene, dice que Él nos bautizará en espíritu y en fuego. Y Jesús lo dijo muchas veces: yo me voy, pero les dejo el Consolador, o les dejo el Espíritu Santo. Y actualmente es lo que queda dentro de nosotros cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo. Ahora la aceptación a Cristo es ese bautismo, ¿verdad? Y también en las iglesias se fomenta el bautismo público, porque es justamente un acto muy bonito para que usted diga a la gente que usted ya es diferente. Es como un pacto con usted y con Dios públicamente. Así como Cristo públicamente murió por nosotros en una cruz, expuesto a quien fuera, así nosotros debemos también dar ese compromiso público, ¿verdad? Y hay una psicología detrás de eso. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 12, dice: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Esto está hablando nuevamente de que Él va a separar la gente buena. Es una analogía también, ¿verdad? De la gente buena de lo que es desecho. Lo que es bueno, uno lo recoge y lo guarda, lo atesora. Pero lo que no, pues es basura y uno lo desecha, ¿verdad? En realidad no sé qué es un bieldo. Me imagino que es una herramienta por el contexto, porque dice que limpiará sus eras. Las eras es donde el terreno, los surcos que se hacen para hacer la siembra. Entonces Jesús llegó a Galilea
al Jordán a donde estaba Juan. Y aquí ya se encuentra Juan con Jesús para ser bautizado por él. Jesús llegó a que Juan lo bautizara. Dice, pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesús y le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. He aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y esto es algo que Dios siempre nos lo dice a nosotros. Esto es una representación de cuando Jesús se bautiza, sale del bautismo y Dios se contenta y Él ve nuestro corazón, Él ve la razón por la que lo hacemos. Por eso si un día usted se bautiza, trate de darle el significado más potente que pueda darle, porque realmente así lo es. Y vemos aquí donde Jesús se bautiza y sale y dice, he aquí, se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y yo esta palabra siempre la tomo para mí, para cualquier persona que ha aceptado a Cristo. Cada vez que una persona acepta a Cristo, escucha esa voz. Es Dios hablando, diciendo que se complace en su Hijo amado. Nosotros somos hijos amados. Y eso no es una vez. Una vez me bauticé y ya. No. Él se complace siempre que nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Acá, para hacer una acotación, quiero que sepan que en la Biblia, cuando se habla del Señor Jesús o Dios o Él, o sea, se hace referencia a Él, siempre lo vamos a ver en mayúscula. Por eso, acá dice, y Él vio. Él no era Jesús, era Juan, está en minúscula. Pero luego vemos, y venía sobre él. Y entonces aquí dice él y aquí dice él. ¿De quién está hablando? Bueno, aquí está en minúscula, está hablando de Juan o de cualquier persona que no sea Jesús. Y aquí está hablando de él en mayúscula, está hablando de Jesús. Igual cuando vemos Señor, vamos a ver que a veces viene con mayúscula y es cuando se refiere a Jesús o a Dios. Y cuando lo vemos en minúscula se refiere a cualquier otro tipo de Señor. ¿Sí? Buenísimo. Entonces en este capítulo podemos ver cómo se ve la historia de Juan el Bautista. Vamos a ponerlo aquí separado. Le ponemos aquí Mateo 3. Ahora hago la letra más grande para que se vea. Y dice que aquí vemos a Juan el Bautista, porque luego vamos a ver otro Juan, por eso hace una referencia diferente. Luego vamos a ver Juan, el discípulo de Jesús. Entonces era otra persona, ¿verdad? Y vemos cómo él tenía un propósito. Él tenía que preparar el camino para Jesús. Todo lo que él hacía es que él iba y predicaba en el desierto y la gente venía a verlo. Y él iba y predicaba y así ya la gente iba disponiendo su corazón para escuchar. Cuando Jesús viniera, ya estaba la gente preparada. ¿Sí? Entonces Juan preparaba el camino y bautizaba en agua. Aquí bautizaba en agua. Además de eso, pues por supuesto era alguien sumamente obediente, alguien impetuoso. Vemos que les decía a la gente
hipócrita o a la gente que no tenía ese corazón puro, los confrontaba y les decía camada de víboras, y les seguía hablando de que el árbol que no da fruto es cortado, es puesta al hacha, y luego que hace la separación del trigo y de la basurilla que iba a ser quitada y echada al fuego, ¿verdad? Entonces era una persona muy confrontativa y muy directa. Más adelante vamos a ver por qué Juan el Bautista fue encarcelado y por qué pierde la vida, pero lo veremos más adelante. Y aquí es donde se hace la aparición en Mateo 3, donde Jesús viene a ser bautizado y el Espíritu Santo cae sobre él, y ahí Dios se complace de ver a su Hijo. ¿Sí? Vamos al capítulo de Mateo 4, al versículo 1. Entonces dice: Jesús vence al diablo. Ese es el subtítulo para entender el contexto. Lo vamos a ir leyendo. Entonces, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, él en mayúscula nos referimos a Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. La ciudad santa se refiere a Jerusalén y el pináculo es el punto más alto de algo, en este caso el punto más alto del templo. ¿Sí? Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tus pies tropiecen en piedra. Jesús le dijo: también escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he ahí los ángeles vinieron y le servían, obviamente a Jesús, ¿verdad? Esto vamos a darlo aquí un toquecito marcado, y quiero hablarles sobre la identidad. Ya Jesús sabía quién era Él, ¿ok? Y esta parte es muy importante porque Jesús nos viene en este contexto a demostrarnos cómo es que actúa el diablo. Él viene a exponer al diablo. Por eso es que no lo espantó antes, o incluso yo me imagino que durante esos 40 días y 40 noches, tal vez, no sé, estuvo molestándolo, ¿verdad? Tal vez no. Pero lo que nos expone aquí es cómo es que actúa el diablo. Alguien dirá: pero ¿por qué Jesús fue a ayunar 40 días y luego tuvo esas conversaciones con el diablo? Es para demostrarnos cómo realmente actúa y cómo debemos actuar nosotros. No lo expone de esa forma. Entonces dice: Jesús ya tenía su identidad. En el capítulo anterior, al puro final, vimos que decía: la voz de Dios, este es mi hijo, en el cual me complazco. Y al mismo Dios está diciendo: usted es mi hijo.
Pero vemos aquí donde llega alguien que no es el Padre y le dice, si eres el Hijo de Dios, vea cómo está atacando la identidad con duda. Si eres, así de verdad, ustedes, de verdad, no. Y está contradiciendo al Padre, al que realmente tiene poder. Y a nosotros nos ha pasado, nos va a pasar, a mí personalmente me ha pasado y probablemente me vaya a pasar en el futuro, donde realmente el diablo me cuestiona a mí esto. Y a veces no necesariamente es el diablo, yo mismo me cuestiono si realmente soy hijo de Dios. Yo a veces le digo a la gente, yo difiero en cuando uno dice el diablo me ataca, y yo digo, oh, tan importantes somos que nos ataca el diablo. Recordemos que Dios es omnipotente, omnipresente y puede estar en muchos lugares, pero Satanás no, solo puede estar en un lugar. Y dudo que quiera estar a mi lado porque seguramente tiene cosas más importantes que hacer. Entonces a veces la duda en uno es lo que realmente llega y le dice, realmente usted es hijo de Dios, vea que me está fallando en esto, vea que está pecando en esto, vea que usted dijo esto, vea cómo actúa con sus compañeros en el colegio, en el trabajo, en cualquier otro lugar, y la duda viene. Por supuesto, siempre vamos a fallar, pero por fallar no dejamos de ser. Entonces, por fallar no dejamos de ser. Y así uno lo ve en nuestra vida cotidiana, que si yo le fallo a mi madre, yo no dejo de ser su hijo, ¿verdad? Seguiré siendo su hijo. Así es con Cristo, con Dios. Nosotros le vamos a fallar y ya Él pagó por nuestros fallos y Él ya lo sabe. Entonces viene siempre la duda. Si eres, si usted, Aarón, realmente es, ¿por qué hizo eso? No es que usted aquí que allá, y Él va a venir a atacarme con ese pensamiento. Y él empieza y comienza a hablar, porque hay algo que es muy importante. Las escrituras muchas veces nos redarguyen y el diablo usa las escrituras para culpar. Y aquí es algo sumamente interesante, porque Dios no culpa, ni Jesús. El diablo sí. Entonces cuando usted comete un error, usted va a sentir culpa, porque va a usar la palabra de Dios para distorsionar la realidad. Dios no nos culpa, ni Jesús nos culpa, pero el diablo sí la usa para culparlo. Entonces, y Jesús, que es la respuesta a la contraparte, le dice también con la palabra, porque nosotros tenemos que ser sumamente inteligentes. El diablo le dice, si de verdad eres él, si de verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuevamente, si vamos arriba, abajo más bien, perdón. Si eres el hijo de Dios, lánzate. Quién sabe ni a dónde, ¿verdad? Bueno, del pináculo, aquí dice el templo. Lánzate, ¿verdad? Y que sus ángeles vendrán a rescatarlo. Pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto es importante porque nuevamente a veces nosotros con nuestra actitud, con nuestra palabra, tentamos a Dios usando la misma palabra. Por ejemplo, yo me voy con mi salario ahí al casino fiesta, a apostarlo todo y digo, todo lo que los hijos de Dios hagan les será para bien. En realidad lo que usted está haciendo es usando la palabra de Dios para tentar a Dios. O a veces uno dice, quiero que Dios haga esto, voy a ayunar 40 días y 40 noches también. Y usted está tratando de torcer el brazo a Dios. Nadie puede hacer eso. Que se haga la voluntad que Él quiera, ¿verdad?
Y de hecho uno lo ve con David, cuando David cometió un error y el hijo estaba falleciendo a consecuencia, no como castigo, a consecuencia de lo que él había hecho. Entonces él empezó y ya no comía y andaba triste y quejándose y no comía, no quería comer, no quería hacer nada. El hijo falleció. Y ya luego de que falleció el hijo, llegó a comer. Y entonces los sirvientes, uno le preguntó, ¿y por qué? ¿Verdad? Y él dice, hey, ya mi hijo, el que yo amaba, falleció. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ya no comer? ¿Verdad? Entonces es vacilón porque era como una forma en la que él trataba de torcerle el brazo a Dios, o intentar hacer que Dios cambiara la circunstancia, pero realmente era una consecuencia de lo que él había hecho y así sucedió, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que le estoy diciendo a usted es que acá se revela cómo actúa el diablo y siempre va a ir por su identidad. Si él te roba tu identidad y te roba quién eres tú, usted va a andar como un zombie por el mundo. No va a saber quién es usted, no va a saber para qué está aquí, no va a saber cuál es su propósito, en qué es bueno, etc. Ahí es donde está en la clave de todo esto. ¿Sí? Aquí el diablo entonces huye. Cuando ya Jesús le dice, los ángeles bajan. Entonces, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Recordemos que Galilea era una zona bastante amplia. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí vemos otra profecía, ¿verdad?, de estos pueblos que estaban en oscuridad o en tinieblas, y que hay una gran luz que resplandece. Esa luz, evidentemente, de Jesús. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos: Simón, llamado Pedro, que en realidad se llama Simón y Jesús le puso Pedro luego, y Andrés, su hermano. Pedro y Andrés eran hermanos. Y los vio echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: síganme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan. Este es el Juan, el discípulo, su hermano, que también eran hermanos. Entonces ahí llevaba dos parejas de hermanos. Jacobo, en otros evangelios, también aparece como Esteban. Esteban era, no recuerdo muy bien. Pero yo creo que sí. Vamos a averiguarlo aquí y salimos de la duda. ¿Cómo se le decía a Jacobo en otros evangelios? Santiago. Ahí está. Era Santiago. Entonces, en otros evangelios se traduce Jacobo como Santiago. Y es muy extraño porque se supone que es como el mismo nombre. Decir Jacobo y decir Santiago es el mismo nombre. Pero bueno, entonces ahí vemos los dos pares de hermanos, ¿verdad? Y los vio en la barca con su padre Zebedeo.
remendando sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí ya Jesús iba trabajando. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Como dice aquí, grandes multitudes, y es porque estos eran grandes ciudades, especialmente Decápolis, que era un conjunto de ciudades grandes, como decir aquí en Costa Rica el gran área metropolitana. Está San José, Heredia, Alajuela, ¿verdad? Eso forma un área metropolitana, así se puede decir que es como Decápolis, que eran ciudades grandes. Y vemos cómo le traían enfermos de todo tipo de enfermedad, enfermedades, diversas enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, vemos aquí en el capítulo 3 cómo Jesús comienza a su ministerio. Primero es tentado, ¿verdad?, por el diablo, y nos enseña y pone en evidencia cómo es que actúa el diablo y cómo debemos actuar nosotros. Entonces ya tenemos ahí, entonces ponemos aquí evidencia al diablo y cómo actúa. Hasta ahí. Luego nos enseña que él llama a sus discípulos, y él y sus discípulos dejan todo inmediatamente. Entonces llama a Juan, llama a Pedro, que son hermanos, llama también a Jacobo, entre paréntesis Sebastián, y llama al hermano Juan, que no es el Bautista, y ellos lo dejan todo inmediatamente, de una vez. Y recordemos que seguro dejaron el barco y todo ahí tirado, y lo que es Jacobo y Juan dejaron al papá. Ellos estaban trabajando con el papá, le dejaron la carga al papá, ¿verdad? Y ellos se fueron. Lo importante es que cuando Dios nos llama, nosotros debemos dejarlo todo por él, ser parte de esa obediencia que tenía José, de que él escuchaba. Y usted va a empezar a sentir cuando Dios te está llamando. Hay algo ahí que no está bien, hay algo ahí que debe mejorar, y usted empieza a percibir que usted necesita un cambio. Como hablamos en el bautismo, es un cambio que solo sucede cuando uno realmente acepta a Cristo, y Él nos trae ese cambio que nosotros necesitamos. Entonces, tratemos no solamente cuando ya aceptamos a Cristo, ya listo, no. Sigamos siempre en la búsqueda de esa perfección. No la vamos a llegar a encontrar, pero cuando uno busca esa perfección, usted es cada vez mejor herramienta para que Cristo se glorifique en usted. Entonces sigamos en el camino, avanzando y aprendiendo de estos hombres, y por supuesto de Jesús, que es el ejemplar, para que podamos ir mejorando cada día y dando mejores resultados, mejores frutos, para que Dios se glorifique. Entonces vemos el capítulo 3 y 4 acá en las notas, y luego seguiremos leyendo. Si usted tiene su Biblia, puede dar la repasada, puede
Si en algún momento no entiende algo, yo les recomiendo que si usted tiene una Reina Valera, específicamente la Reina Valera, que es un poco confusa, que la pueda tener una aplicación en el teléfono para que pueda ver otras versiones. Entonces, si usted la está leyendo y aparece algo que no entiende o un contexto, porque a veces 1 o 2 versículos están confusos y no lo entiendo, pues lo leo en otra versión. Una versión muy clara que a mí me gusta mucho es la TLA, traducción lenguaje actual, pero hay varias que son muy claras, como la nueva versión internacional, Dios habla hoy. Depende de la aplicación que usted tenga y le va a aparecer. Y nuevamente, no lo lea en el teléfono. Si usted tiene su Biblia física, use su Biblia física, y si la puede andar con usted, llévela con usted. Es un símbolo de lo que ahora somos. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, nuevamente, quiero agradecerles por este tiempo, ver cómo nosotros vemos estos personajes masculinos y nosotros queremos hacer una réplica de lo que ellos son. Queremos mejorar y recuperar esa masculinidad que muchas veces hemos perdido, ya sea por la sociedad o por modelaje, por conocimiento, diversos factores que nos afectan, pero esa identidad la podemos encontrar en Cristo. Ahí es donde nosotros la encontramos y sabemos nuestro propósito, primeramente nuestra identidad, luego nuestro propósito, y podemos trabajar ya en ese propósito para sentirnos verdaderamente realizados. No de una forma como lindísima, ¿verdad? Es que no van a haber problemas, al contrario, Jesús siempre nos dice, van a encontrar problemas. Entonces, si usted viene a Cristo como un solucionador de problemas, pues no es así como funciona. Va a ser un solucionador de sentimientos, pero no es que todo se va a hacer más fácil así mágicamente, ¿no? Todo requiere su esfuerzo. Y así es como lo enseña Cristo. Entonces, nuevamente, agradecerles mucho el tiempo. Mi nombre es Aaron Benavides, espero que les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Y pura vida. Bendiciones. Hasta pronto.